nombre es Yulibet Navas y les voy a hablar sobre las pruebas de los negocios jurídicos. Esta se puede ver de dos maneras. Uno, con el fin de demostrar la existencia de un hecho material o de un acto jurídico del cual depende de un derecho. Como medio se refiere a los diversos procedimientos por los cuales es confirmado la existencia y el contenido del hecho jurídico alegado. Los medios de prueba de los negocios jurídicos son prueba fundada en la experiencia del juez, que es el reconocimiento judicial que nuestro Código Civil llama inspección ocular, del cual tiene por objeto la apreciación del juzgador de las cosas y personas objeto de litis o que tienen relación con ello. La prueba fundada en la experiencia de técnicas o expertos es también llamada prueba de peritos, que consiste en la declaración o dictamen de personas expertas o técnicas acerca de ellas en cuestiones de hechos que hayan de ser base de la solución del litigio y que requieren para su apreciación conocimientos especializados. Las pruebas fundadas en el testimonio literal o preconstituidos, este es el tipo de prueba que se divide en instrumento público auténtico, que es aquel que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un registrador o por un juez u otro fundamento o empleado público que tengan la facultad para darle fe públicamente en el lugar donde el instrumento se haya autorizado. El instrumento privado son aquellos en los cuales las partes se extienden por sí o en presencia de testigos, pero sin intervención de un funcionario público que los autorice, dándole autenticidad. Entre estos se encuentran las correspondencias, libros, documentos mercantiles, recibos, cheques o otros. Las copias de documentos auténticos, estas son llamadas también pruebas de pruebas, y estas dependen primero de un ulterior grado, copias de copias que tengan una inferior fuerza probatoria por el principio de que la prueba tiene menor eficacia cuando más se aleja de la fuente. Los testigos. Se llama prueba de testigo a la declaración prestada por las personas que no son parte del juicio y que declaran o afirman sobre la verdad o falsedad de los hechos que se han presenciado. La confesión es la declaración por la cual una persona reconoce como verdadera un hecho susceptible de producir contra ella consecuencias jurídicas. La confesión puede ser judicial o extrajudicial según se haga en un juicio o fuera de él. Juramento. Este debe prestarse siempre personalmente ante el juez. La ineficacia del negocio jurídico. La ley otorga efectos jurídicos a los negocios creados por voluntad privada, siempre que esté dentro de las condiciones necesarias para que puedan operar dentro del ámbito de las mismas. Cuando falta alguna de estas condiciones, se plantea el problema de la ineficacia de los negocios. Las clases de ineficacia son la ineficacia inicial, que es la validez que se produce por la desconformidad del acto o del negocio con la ley. La inexistencia, esta se produce por falta de un elemento esencial del negocio jurídico. La convalidación de los negocios jurídicos. Este consiste en hacer eficaz un negocio jurídico que inicialmente adolecía de algún vicio o defecto. Como se dijo anteriormente, únicamente son convalidados los negocios afectados de nulidad relativa con los que tienen nulidad absoluta. La extinción de los negocios jurídicos. Los negocios jurídicos se extinguen cuando quedan cumplidos los defectos del acto generador, las obligaciones que nacen de él, y cuando se hace imposible lo establecido que esté en su reglamento. La doctrina de esta misma habla de la extinción de los contratos y de la extinción de las obligaciones. Ambas se refieren a la extinción del negocio jurídico. Nuestro Código Civil dedica un capítulo de la extinción de las obligaciones. Este está en el artículo 1282 hasta el 1353. Las fuentes del derecho. Cuando se habla de la fuente del derecho, se hace referencia a todas aquellas reglas que integran el marco normativo que imponen conductas positivas o negativas a los habitantes de un estado, es decir, aquellos son aquellos donde nace
nace el derecho o surge. La clasificación del derecho. La clasificación de las fuentes del derecho, estas se clasifican de la siguiente manera: directas e indirectas, las formales y materiales, las históricas y vigentes, las principales, subsidiarias y auxiliares. Las fuentes directas e indirectas. Estas se refieren a las fuentes jurídicas según que éstas contengan la norma en sí mismas. Las directas son la Constitución, la ley, los reglamentos, las ordenanzas, entre otros. Y las indirectas son aquellas que no contienen en sí la norma, sino que más bien como que coayudan a su obligación y sirven para su conocimiento, como lo son la jurisprudencia y la analogía. Las fuentes formales y materiales. Las fuentes formales son las mismas directas ya explicadas, pero se le da esta denominación pretendiendo aludir a dos aspectos. Uno, la fuerza o poder creador, ejemplo, el poder legislativo. Dos, a la misma forma de creación de ese poder, ejemplo, la ley. Para algunos tratadistas solemnes, la ley es fuente formal del derecho, pero para otros las fuentes formales son únicamente la ley y la costumbre. Las fuentes históricas y vigentes. Estas se refieren a las fuentes jurídicas según su aplicación en el tiempo. Serán vigentes las fuentes positivas actuales que no han sido derogadas, como por ejemplo la ley que no ha sido derogada por otra ley, y serán históricas las fuentes que han perdido su vigencia y se sitúan en la historia y son del derecho positivo. Las fuentes principales, subsidiarias y auxiliares. La fuente principal es aquella que va de acuerdo a su acepción, que es más considerada que las demás. Las subsidiarias, según un sector doctrinal aceptado, son aquellas que van desde el momento dado y sirven para distinguir o para integrar las lagunas del derecho o de la ley. Por ejemplo, sería la analogía. Y las auxiliares, que son todas aquellas fuentes que ayudan